Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Camila Doy, yo soy becaria doctoral del CONICET, pertenezco al Instituto de Ecología Genética y Evolución de Buenos Aires y hoy les voy a compartir un trabajo que publicamos a inicios de este año que se titula Percepción y comportamiento humano como amenaza para los anfibios, el caso del escuerzo Ceratophrys ornata. Para comenzar quisiera contextualizar este trabajo en el marco de la declinación mundial de anfibios. Varias de las amenazas que están allí mencionadas son las propuestas como principales amenazas que causan la declinación mundial de anfibios, y mucha evidencia se ha generado sobre cómo estas amenazas afectan las poblaciones de anfibios. Sin embargo, escasos estudios han explorado las actitudes, valores y creencias humanas como amenazas hacia los anfibios. En este sentido, ¿cómo percibimos? Bueno, ya venimos hablando un poco de esto. ¿Cómo percibimos a los anfibios en el mundo? Obviamente esta pregunta es difícil de responder. Hay una gran diversidad en el mundo y distintas maneras con las cuales nos relacionamos con la naturaleza o con los anfibios, pero ciertamente la evidencia indica que en muchas regiones del mundo los anfibios generan miedo, asco, aversión, indiferencia, y esta indiferencia a veces justamente, o esta, como se le dice, que sean poco carismáticos, hace que la gente tenga bajo apoyo en los proyectos de conservación, y muchas veces también estos sentimientos de aversión generan que muchas personas eliminen a los anfibios por alguno de estos sentimientos o esta percepción negativa. Por otro lado, muchas otras personas consideran a los anfibios criaturas maravillosas, fascinantes, con colores increíbles, y quieren tenerlas como mascota. Incluso reptiles y anfibios son de las especies más comercializadas como mascota. Y obviamente cuando estos animales son colectados de la naturaleza, también pueden transformarse en una amenaza para estos grupos. Aquí les presento al protagonista de nuestro trabajo, el escuerzo Ceratophrys ornata, que es un anfibio que habita los pastizales templados de Argentina, Brasil y Uruguay. Es una especie categorizada como casi amenazada a nivel global, vulnerable en Argentina y Uruguay, y críticamente amenazada en el estado de Río Grande do Sul, en Brasil. Las amenazas propuestas para esta especie son, sin lugar a dudas, en primer lugar, la pérdida del hábitat por desarrollo de la agricultura, la ganadería y la urbanización, también la contaminación por agroquímicos. También se han mencionado la persecución y eliminación por aversión y la colecta para mascotismo. Entonces es muy curioso cómo esta especie, por su gran tamaño, su coloración llamativa y su comportamiento defensivo distintivo, genera en el ser humano dos sentimientos opuestos de aversión y a veces de fascinación que terminan o podrían devenir en una amenaza hacia este animal. En este sentido, nos propusimos analizar las características del conflicto humano-animal a partir de las actitudes que las comunidades tienen sobre Ceratophrys ornata, centrándonos en dos de las amenazas propuestas para la especie, la aversión y el mascotismo, y a su vez recomendar acciones de conservación para mitigar sus efectos sobre las poblaciones nativas. ¿Cómo lo hicimos? En cuanto al estudio sobre la aversión, durante 2015 y 2019 realizamos encuestas presenciales en 112 localidades que incluían Argentina, Brasil y Uruguay. Ahí se puede ver en el mapa, los puntos negros son todas las localidades que asistimos para hacer encuestas. Se realizaban al menos 5 encuestas por localidad y los encuestados eran seleccionados de manera aleatoria. ¿Qué preguntábamos en esta encuesta? Bueno, por un lado se recababan datos personales de la persona encuestada, por el género, edad, nivel educativo. Después había dos preguntas cerradas, que eran percepción hacia la especie, positiva, neutra o negativa, reacción, si lo habían eliminado al individuo o no, y preguntas como fundamentos a la reacción de eliminar o no eliminar al individuo y el número estimado de individuos eliminados. En cuanto al mascotismo, durante 2015 y 2019 hicimos una búsqueda y pedimos información al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre datos de importaciones y exportaciones de Ceratophrys ornata y que nos den un listado de los criadores autorizados para comercializar a la especie. Además, se realizaron entrevistas anónimas a jovistas y acuaristas. Dado el contexto de ilegalidad en la cual se comercializa esta especie, tuvimos que hacer una búsqueda intensiva por redes sociales, por grupos de fanáticos de reptiles, de anfibios, para conseguir estas entrevistas. Entonces se realizó toda esta búsqueda y logramos realizar entrevistas que eran charlas desestructuradas, de las cuales nosotros necesitábamos obtener la siguiente información.
Por ejemplo, la forma de adquisición del individuo, si lo habían comprado, si se lo habían regalado, si lo habían capturado directamente del campo, en qué momento había sucedido esto, cuántos individuos habían tenido cautivos, las motivaciones para tenerlos y la procedencia de los individuos comercializados, en caso de ser posible, si sabían el lugar geográfico donde habían venido, o si habían sido capturados del campo, o si habían sido provenientes de un criadero. En cuanto al análisis de los datos, para la versión utilizamos modelos lineales generalizados para evaluar si la percepción definía la acción de matar o no matar al individuo. Y también quisimos analizar a través de modelos lineales generalizados si la reacción era influenciada por la edad, el género y o el nivel educativo. En cuanto al mascotismo, el estudio fue más descriptivo, se obtuvieron porcentajes de las respuestas y se estimó el número de individuos cautivos. Bien, pasando a los resultados, realizamos un total de 563 encuestas, pero se utilizaron solamente 194, que fueron las encuestas donde las personas reconocieron correctamente a la especie. De los resultados, el 45% presentaba percepción negativa, el 36% neutra y el 19% positiva. Según nuestros análisis, la percepción influyó significativamente sobre la reacción. De esta manera, 67% de las personas con percepción negativa habían eliminado efectivamente al individuo. Entre los individuos eliminados por persona, más o menos iban entre 1 y 12, y se estimó un número de 364 individuos eliminados entre 1960 y 2019, que este número claramente es una estimación y una subestimación probablemente, porque muchas personas no recordaban efectivamente cuántos animales habían eliminado. En cuanto a los resultados, la reacción fue influenciada significativamente por el género y el nivel educativo. ¿Sí? En este sentido, las mujeres eran más propensas a eliminar a la especie y las personas con mayor nivel educativo eran menos propensas a eliminar a la especie. La edad no tuvo ningún efecto, como se puede ver en los gráficos de la izquierda. En cuanto a las razones que motivaban eliminar o no al escuerzo, vimos que el 58% lo habían eliminado por mitos o leyendas de que es una especie venenosa o peligrosa. Otro 31% lo eliminaron por, ahí lo llamamos como daño económico, pero eran personas que tenían gallinas, pollitos, y lo eliminaban porque el esfuerzo podía predar sobre los pollitos. El 11% restante por asco. Y en cuanto a las personas que decidieron no eliminar al individuo, preguntamos también por qué, y nos contestaron el 72% que no lo habían eliminado porque no eliminaban animales en general, y solamente un 8% no lo eliminó porque conocía las necesidades de conservación del esfuerzo. En cuanto a mascotismo, según los datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, solamente 6 individuos fueron importados desde Estados Unidos hacia Argentina en el 2000, y solamente hay un criadero autorizado en Argentina. De las 30 entrevistas que lo obtuvimos, en cuanto a la forma de adquisición, el 30% lo habían obtenido de una transacción comercial, es decir, lo habían comprado, el 33% lo habían recibido como una donación o regalo, y el 37% lo habían capturado directamente del campo. Alrededor de 231 individuos estimamos que habían estado cautivos, de los cuales 178 habían sido capturados del campo entre 1980 y 2019. Los sitios de colecta eran en Buenos Aires, y las motivaciones eran el 67% tener una mascota exótica, con esto me refiero a una mascota no convencional, 31% dijo que lo tenían en cautiverio por un tema de conservación, consideraban que lo conservaban de esa manera, 17% con fines educativos y el 16% por fines lucrativos. En cuanto a la procedencia de los individuos comercializados, aquellos que habían sido comprados, el 61% que fue comprado había sido capturado del campo y el 39% había sido comprado a un criadero, legal o ilegal. Sin embargo, solamente una persona entrevistada pudo demostrar la tenencia legal del individuo, es decir, que lo había comprado de este criadero autorizado. En cuanto a la discusión, lo que pudimos recabar de este estudio es que la percepción negativa hacia Ornata está fuertemente asociada a mitos y supersticiones.
Además, emergió como un nuevo conflicto la eliminación por el daño económico, es decir, este conflicto con granjeros por la predación de pollitos. También se evidenció un bajo conocimiento sobre las necesidades de conservación de la especie. Y también, en cuanto al mascotismo, pudimos observar que la mayor proporción de individuos cautivos en nuestro estudio fueron capturados del campo, y que entre 1980 y 2000 es cuando se registró el mayor porcentaje de colectas. Esto evidenciaría que este fenómeno ocurrió más en el pasado. Sin embargo, a la vez pudimos evidenciar que sigue ocurriendo también en el presente. En cuanto a las conclusiones, claro está que la pérdida de hábitat es la principal amenaza para Ceratophrys ornata. Sin embargo, la eliminación de ejemplares por aversión podría tener un impacto a nivel local, especialmente en zonas recientemente urbanizadas donde la coexistencia con el ser humano es relativamente alta. Además, todo el contexto de ilegalidad en el cual se desarrolla el comercio del escuerzo como mascota, la gravedad de la extracción de especímenes de poblaciones silvestres, es difícil de determinar a través de este estudio. Sin embargo, pudimos notar que los especímenes capturados de la naturaleza corresponderían a ser la principal fuente del comercio en Argentina, resaltando la necesidad de políticas de regulación y controles adecuados sobre el comercio de fauna silvestre. En cuanto a las acciones de conservación recomendadas, creemos que un programa de educación ambiental para incrementar la tolerancia, desmitificar al esfuerzo y revalorizar a la especie sería lo más indicado para trabajar la eliminación por aversión, y que estas actividades deberían ser destinadas a todo público. Según nuestros resultados, no había diferencia de edades, entonces deberían ser para todo público. En cuanto a la eliminación de individuos por predación de pollitos, propusimos una estrategia de relocalización de individuos, una estrategia local, donde los animales que aparecen en zonas periurbanas puedan ser relocalizados en áreas más alejadas para evitar que sean eliminados por este conflicto. Y en cuanto al mascotismo, creemos de vuelta que una mayor regulación y control sobre el comercio ilegal es lo necesario, y claro está poder seguir profundizando en el conocimiento sobre esta actividad en Argentina. Bueno, les agradezco mucho, y si tienen alguna pregunta. Gracias, Camila. A ver si hay preguntas. Rocío. Hola, Camila, ¿cómo te va? Felicitaciones. Gracias. Te quería consultar, ¿evaluaron hacer también entrevistas virtuales o solo presenciales y fue suficiente? Para la versión hicimos solamente encuestas presenciales. Creíamos que era lo mejor para poder obtener la información. Además, bueno, el escuerzo a veces es confundido con otras especies, entonces era necesario para validar las encuestas que la persona nos indique en una lámina. Tenemos un sistema para validar las encuestas y que la persona esté hablando del escuerzo específicamente, y para eso creíamos que era necesario el contacto presencial. Bárbaro. Y otra consultita, cuando hacían las entrevistas, ¿brindaban información ya sobre los animales a la gente encuestada, digamos que no, nunca? No, o sea, la idea fue justamente tratar, o sea, es importante que la persona no conteste, digamos, si uno va y le dice, bueno, no, que el esfuerzo está en peligro, después quizás no te dice, ay, maté 10. Entonces tratábamos obviamente de, nos presentábamos como que estábamos haciendo un estudio sobre esta especie, y no se le brindaba mayor información para poder obtener realmente la percepción y la acción real de la persona en ese sentido. Sí, luego en realidad luego de realizar la encuesta me refería. No, en realidad nosotros, digamos, yo soy parte de un proyecto de conservación que se llama Gigante de las Pampas, que es sobre esta especie, y en algunos territorios sí estamos realizando muchas actividades ya educativas. Todo este programa de educación ambiental ya se está realizando en algunas áreas, entonces, digamos, estamos abordándolo, pero no se hizo al momento de realizar las encuestas. Y justamente nuestro interés es después, posteriormente, evaluar si estas actividades educativas tienen un efecto o notamos algún cambio
en la percepción y comportamiento de la gente hacia la especie. Ese es un futuro trabajo en el cual estamos ahora en este momento trabajando. Gracias. Gracias a vos. Noelia tenía una pregunta. Hola Camila, ¿cómo estás? Felicitaciones por todo el trabajo. Gracias. Mi consulta era como, ¿qué tanto participa la gente en las encuestas? O sea, ¿qué tan complicado es ir a hacer las encuestas y que la gente quiera participar de estos trabajos? La verdad es que tenés de todo. A veces fuimos a pueblitos donde la gente quizás era más difícil que nos den una encuesta, quizás era más reacia, y después gente que no, que al revés se ofrecía muy bien a la encuesta. La verdad que no te podría generalizar. Depende un poco del territorio, incluso también hicimos encuestas en Brasil, donde obviamente tuvimos que ir con gente del equipo del proyecto que es de allá para poder hablar con la gente, para poder comunicarnos con el idioma, y bueno, todo eso son también barreras a veces que uno se encuentra, pero dentro de todo la verdad pudimos obtener una cantidad bastante importante de encuestas. Y eso es un poco un resultado de que la gente sí se presta, digamos, para la encuesta. ¿Y tienen como algunas estrategias diferentes como para entrar en distintos grupos de gente? A ver, digamos, en algunos sectores nos acercamos, por ejemplo, a centros de fomento, a clubes, para poder allí encuestar a bastantes personas al mismo tiempo. Después, digamos, en muchos lugares que son muy pequeños es simplemente caminar y tocarle la puerta o aplaudir para que salga alguien y bueno, y poder hacer una encuesta y después obviamente validar y que realmente esa encuesta sea sobre esta especie, ¿no? Pero digamos, no tenemos, si tu pregunta es si hay algo estandarizado, digamos, sobre nuestra metodología para hacer encuestas, no, digamos, dependía mucho del sitio donde estábamos, cómo íbamos a trabajar con la gente. Muchas gracias. No, era más que nada curiosidad de saber cómo hacían que participen, porque me resulta como complicado imaginarlo. Muchas gracias. No, sí, tal cual. A veces es difícil, más con esto, con especies poco carismáticas, a veces es más difícil. Le preguntás sobre no sé, el venado y quizás te quieren hablar una hora y con el esfuerzo incluso la gente tiene mucha aversión muchas veces y no quiere ni hablar. Sí, a veces es dificultoso, pero dentro de todo salió bastante bien. Tenemos tiempo para una pregunta más. Sabrina estaba en el orden. Hola, felicitaciones por tu presentación. Tengo una pregunta. ¿Has evaluado solo a las personas de la ciudad o del campo también? No, también gente que vivía en el campo, personas que vivían en áreas más urbanizadas y personas que vivían en áreas rurales. ¿Y registró alguna diferencia? Mira, quisimos analizar si había alguna diferencia. Lo que ocurre es que a veces es muy difícil poder abarcar la diversidad que encontramos, digamos. Hay gente que vivía en la ciudad, pero que, no sé, que se había mudado hace poco y que se había criado en el campo, al revés, personas que estaban en el campo, pero que habían vivido siempre en la ciudad. Entonces, en esa diversidad, en la cantidad de datos, digamos, no lo analizamos. Sin embargo, por lo que yo te puedo decir de los resultados, es bastante homogéneo, digamos. Obviamente las personas que están en lugares más urbanizados quizás frecuentan menos la coexistencia con esta especie que las personas que están, digamos, las personas en lugares periurbanos sí están en contacto, las personas que están en ciudades más grandes no tanto, y las personas que están en lugares rurales, bueno, depende el sitio donde estén, si el esfuerzo es más frecuente o no. Sin embargo, fue bastante homogéneo, obtuvimos, digamos, percepciones neutras, tanto en ciudad como en ambientes más rurales, pero digamos, por esto que te comentaba anteriormente, decidimos no hacer un análisis, digamos, por eso no tenemos, digamos, resultados sobre eso. Entendí, muchas gracias.
Gracias, Camila. Lamentablemente nos quedó una pregunta de Mariana, pero bueno, la vamos a ver de hacerla por la vía alternativa de Discord, o eventualmente les puedes dejar tu contacto en el chat, a ver si se comunica. Así continuamos, porque ya estamos en horario de arrancar la siguiente charla. Muchas gracias. Bien, dale. Gracias.